Ansiedad económica es la que vive el país, luego, en fin, de estar envueltos en una vorágine político-penal que todavía no tiene fecha de expiración, pero evidentemente un caso como el de Tía María, con reacciones violentas. Acabamos de escuchar al gobernador regional diciendo que la única posibilidad de diálogo, se lo dice al presidente de la República, es que suspenda la licencia de construcción de Tía María. Si están las cosas, esto evidentemente llega en un momento en el cual hay cuestionamiento al clima económico, o preocupación, mejor dicho, sobre el clima económico. Un representante importante de Moody's, la agencia calificadora, que dice que el Perú ya no es la estrella de la región, que se ha descuidado la agenda económica. Y bueno, sin embargo, todos estos son retos que el gobierno y el país, por supuesto, tiene por delante. Juan de la Puente, como suele hacer, tiene una columna bastante interesante hoy que precisamente trata sobre este tema de la intersección entre política, economía y de qué estamos hablando. Y comienza, Juan, gracias por estar con nosotros, comienza recordando que la única propuesta en blanco y negro ahora mismo ha sido una propuesta gremial, como la de la CONFIEP, que como conversábamos hace algunos días con su titular, con María Isabel León, no se trata de un plan de gobierno como tal, ni es algo pues exhaustivo, pero sí va al grano realmente en 7 u 8 sectores económicos del país con propuestas concretas, que por supuesto también han despertado reacciones. Pero finalmente, en la columna también señalas que estamos pasando de una suerte de infalibilidad del modelo, ¿no?, dentro del debate público, a encontrarnos con momentos como este, reacciones violentas. Hablabas, por ejemplo, de cuando el ministro Ceballos osó mencionar, ¿no?, el tema de las empresas estatales, y ahora yo creo que a eso le podemos sumar el tema de Tía María, que no es que fuera inesperada una reacción como esta, pero es decir, tienes por un lado un debate público totalmente homogéneo, ¿no?, con respecto, donde hay muy pocas fisuras con respecto a poder discutir miradas heterodoxas, y las manifestaciones de las que vemos por el otro lado. ¿Cómo observas esta relación entre política y economía y sobre todo el destino económico del país en los próximos años? Bueno, durante muchos años los políticos se han sentido cómodos hablando de política y no de economía. Y mientras ellos, creyendo de que saben de política, hablaban de política, no se sentían comprometidos a tener una mirada de la política económica. Y entonces, de algún modo, inconsciente o era una conscientemente, discusión superada, de sí, alguna manera, ¿no? No era un tema de debate, ¿no?, porque además había una supuesta infalibilidad del modelo, pero desde hace varios años se ha roto el consenso alrededor del crecimiento, cuando hemos empezado a crecer menos del 5%. Y en segundo lugar, hemos pasado de esa contemplación del modelo a fallas enormes. Se ha visto el crecimiento de los últimos años, pero por ejemplo, nuestro mal crecimiento o relativo poco crecimiento del primer semestre. Y entonces, cuando hemos empezado a discutir de economía en el Perú, nos hemos dado cuenta que no hay ni mapas ni faros. De modo que a 6 o 7 semanas de la publicación del resultado del crecimiento del mes de mayo, la única propuesta que hay sobre la mesa es la de la CONFIEP. No hay una propuesta ortodoxa, heterodoxa, y en general yo diría que el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco tiene una propuesta consolidada. He revisado las entrevistas del ministro de Economía y en realidad apunta a una lógica reactivadora, pero él sabe, porque fue viceministro en el periodo anterior, sabe que los últimos paquetes de reactivación no han funcionado. Sí, unas grandes expectativas para que no pase mucho. Genera expectativas, ¿no?, que no funcionan. De modo que sin faros, sin mapas, con ideas frías, daría la impresión como que tenemos dificultades para empezar un debate serio. Y esto a pocos días del mensaje del presidente el 28 de julio, sí motiva a preocupación, porque el Perú necesita una hoja de ruta. El gobierno va a presentar planes de infraestructura y de competitividad. El tema de infraestructura es interesante en el sentido que, bueno, ahora mismo toda esta corrupción que estamos discutiendo tiene mucho que ver con obras que no eran necesarias, fueron impuestas por modelos de APPs y, bueno, fueron, digamos, la muestra de un panorama completamente desregulado. Se supone que un plan de infraestructura priorizaría, ¿no?, lo realmente necesario, y el ministro me parece que ha hablado algo así como de 60.000 millones, 60 millones. ¿no?, de soles.
Y bueno, el plan de competitividad, que también, bueno, ahí entiendo, lo ha discutido también Mecharaos, ha estado ahí, la propia señora León también nos dijo, nos trajo una primera versión de este plan. ¿Estos planes podrían de alguna manera relanzar la agenda económica del gobierno o es algo probablemente declarativo? ¿Cómo observas Bueno, hay ese una momento? idea tradicional de la reactivación, es decir, construir un conjunto de planes que nos sitúan en el mediano plazo y en realidad cuando se empieza a transitar ese mediano plazo a partir, en este caso, del siguiente año, probablemente podamos notar que no va a funcionar. Entonces yo sí separaría ahí lo que es necesario hacer en este año, en lo que se denomina el segundo semestre económico y lo que hay que hacer para adelante. Y a mí me parece muy interesante la propuesta sobre infraestructura, siempre y cuando esto está cifrado en los grandes proyectos que el ministro dice que es hacia 60.000 millones. Me parece bien, ahí hay muchas cosas que pueden salir, que pueden destrabarse. Yo creo que hay perspectiva, pero en el contexto de este año... Cuando hablamos de este año, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las...? Bueno, te llamaría para empezar ¿no? Solucionar ese debate, pero ¿de qué más estamos hablando? Estamos hablando de que necesitamos que las cifras de la inversión pública, que en los últimos 3 años ha garantizado una gran parte del crecimiento, sean cifras agresivas. Y coincidimos en este año con el primer año de la gestión de gobiernos locales y regionales y tengo la sensación que no se ha hecho todo lo que podía haberse hecho para mejorar la ejecución en este primer año. El señor Oliva habló de que se iba a mandar equipos de avanzada del MEF para de alguna manera que esta burocracia o estos técnicos, tecnocracia mejor dicho, logre realmente suplir, ¿no? O cerrar la brecha que ya sabemos existe con los gobiernos regionales. Eso no parece haber dado muchos resultados. O se ha hecho sin resultados, pero se necesitaría insistir más. En segundo lugar, mejorar inversión privada, mejorar demanda. E incluso en algunos momentos, en algunas otras circunstancias en el Perú, se ha hablado de políticas agresivas, de poner un poco más de dinero al bolsillo de la gente. Incluso yo recuerdo que en el gobierno anterior y en el anterior a este, incluso el Banco Central ha bajado la tasa de interés interbancario, que eso ayudaría mucho. Nosotros no tenemos cifras en rojo o cifras tienes un margen para... Sí, tenemos tu macroeconomía te da un margen, ¿no? Hay un paquete de instrumentos de política muy específicos que pueden ser ensayados, pero el riesgo es de que o nos olvidemos de este año y apostemos a que las propuestas en una hoja de ruta probable sean solo de mediano plazo, como quien diciendo ya no hay nada que hacer en este año, y a mí me parece que eso sí sería un error. La idea de una economía sentada por la situación política que vivimos corresponde a la realidad. La No. idea de una capital que se asusta, ¿no? Y evidentemente estamos, claro, esto ya pasó de un susto a una suerte de normalidad en esta situación penal, ¿no? de la clase política, la judicialización de la política, o al revés, como quieras verlo, ¿asusta a la inversión? ¿Se nota? En general creo que no. A mí me parece que este concepto de ruido político es muy relativo. Y yo diría, mirando las encuestas, que el pesimismo económico de la gente es mayor que el pesimismo económico de los empresarios, lo cual demuestra que en realidad los que están tomando decisiones económicas están de algún modo acostumbrados a este devenir de la política. Y desde ese punto de vista creo que es un error señalar tanto que la reforma política nos llevará a 4 puntos del crecimiento, es falso, pero también señalar que porque nos hemos detenido en la discusión de la reforma política y judicial, el Perú ha dejado de crecer. Yo creo que nuestro mercado es fuerte, nuestros actores económicos... Ese es un abuso pragmático, ¿no? Sí, porque además el actor económico en el Perú es un actor económico callejero, en el sentido que sabe mirar la calle, invierte, se ha arriesgado. Entonces, atar la economía, lo que sea economía, a los vaivenes de la política, se demuestra que estos 18 años no ha sido así. El Perú ha crecido. Al año siguiente del baguazo el Perú creció bastante, ¿no? Creció sobre el 8%. De manera que eso es un error, y decirlo y repetirlo desde los que toman decisiones económicas en el gobierno me parece que es un error. Pregúntele Italia y Estados Unidos, en todo caso, lo que es ruido político y económico, Así ¿no? es. Para poner ejemplos un poco más lejanos. ¿Hay espacio para la heterodoxia?
para la discusión, para elementos heterodoxos. Tú en tu columna, por supuesto, dices, oye, es evidente que el Perú ha cambiado, pues, ha cambiado una barbaridad. O sea, en 10 años, en 15 años, este es otro país. Negarle al modelo sus virtudes sería, pues, absolutamente necio, ¿no? Yo creo que tenemos un mercado fuerte, tenemos una economía que muestra resultados. Mira, nosotros hemos bajado desde el año 2001 hasta el 2018, en 17, 18 años hemos bajado 35, 36 puntos de pobreza. Eso no es cualquier cosa. Es cierto que es pobreza, digo, es por ingreso monetario, pero es una cifra alta. Se han ensanchado las clases medias. Ha habido una distribución de este crecimiento, tanto por políticas dirigidas como por la propia distribución que hace el mercado y la economía, de manera que hoy día plantear una lógica heterodoxa, digamos, que Una pretenda... lógica no, pero algunos acentos, ¿hay espacio para eso? Más regulación, más diversificación, más papel por todo el Estado, en eso estamos de acuerdo. Pero eso lo dice hoy día el Banco Mundial, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, Esa es la nueva ortodoxia. Eso, sí. Esa es la nueva ortodoxia. Entonces, pero es cierto que digamos, la mirada crítica de la economía que hace la heterodoxia, que hacía la heterodoxia, de algún modo murió con el fracaso de Humala, porque nunca un gobierno había llegado al poder con un mensaje tan heterodoxo fuerte que fue cambiado 6 meses después por una voltereta de 180 grados. Transformación. Pero a mí me parece que hay espacios donde la heterodoxia y la ortodoxia ahora están operando. Por ejemplo, en mejorar las prestaciones sociales, la gestión de los bienes públicos, ¿no? Ahí hay, digamos, casi un común acuerdo. Hay desacuerdos. Si uno mira el paquete que presenta la CONFIEP, evidentemente uno puede tener enormes diferencias y reconocer ahí medidas que podrían constituir o ser medidas neoliberales. La forma como gestionar, Tía María también diferencia, ¿no? Porque la heterodoxia considera que primero hay que discutir la licencia social. Yo he escuchado hoy día en un medio de comunicación que un directivo de Sauter dijo que la licencia social no es importante jurídicamente, lo cual nos lleva a un callejón. No, hay como cierta tendencia al suicidio, ¿no? De algunos, sí, de algunos de los directivos. Sí. Me parece que es un error. Sauter, el mismo hecho, ¿no? El mismo hecho de que... proclividad, sí, ¿no? El mismo hecho que el BCR... piensa mucho en bajar la tasa de interés neobancario, me parece que esto es una expresión también de un sentido neoliberal. O sea, hay neoliberalismo, pero también hay espacio para producir correcciones y esas medidas coherentes no están siendo discutidas. Para terminar, hay 2 puntos que yo veo que no están en la agenda como deberían estar y era una promesa también de las últimas administraciones y particularmente de esta, al menos cuando sube Kuczynski, que es el tema laboral, ¿no? Que también es un debate complejísimo, porque evidentemente lo que te va a pedir la CONFIEP no tiene nada que ver con lo que la izquierda te puede, ¿no?, demandar, es decir, flexibilización versus más derechos. Entonces, del lado derecho precisamente te dicen, oye, la formalización en el Perú, nadie tiene derechos, entonces avancemos, ¿no?, hacia algo, y esa es una discusión compleja. Pero el otro lado es el de la formalización también. Este país tiene un techo cada vez más bajo, porque evidentemente tiene un grado de informalidad que incluso en América Latina es superlativo, ¿no? Sí. Son 2 puntos que parece muy difícil de ser abordados desde el espectro político. Eso es cierto, y yo anotaría ahí que en la experiencia de América Latina, la experiencia de los últimos 10 años, no hay proceso de reactivación, ¿no?, de la economía si no hay una discusión seria sobre derechos. De modo que si alguien pretende hoy día reactivar la economía y volver a calentarla negando derechos, yo creo que se comete un error. Se está demostrando hoy día con lo de Tía María. Pero en segundo lugar, creo que hay varias maneras de empezar a desgranar la informalidad. Y creo que la manera de desgranar la informalidad en relación al abaratamiento del despido, por ejemplo, no es una buena manera. Y hay, digamos, antecedentes en América Latina de hacer las cosas de manera más inteligente. Ojalá así sea. Gracias, Juan de la Puente. Un gusto, como siempre, que nos visites. Vamos a ir a una pausa. Es temporada de circo, pero es también temporada libresca la que se inicia, y vamos a hablar con Eva Bracamonte del libro que presentará precisamente en la próxima inminente Feria del Libro.